es importante que seguramente yo sé que hay muchas dudas y muchas inquietudes por parte de ustedes. Entonces, procederemos al tema de preguntas. Entonces, desde Cámara de Comercio de Ibagué, como les repito, les damos la bienvenida. Muchas gracias por la asistencia. Ya llevamos más de 110 personas y esperamos que obviamente le saquen provecho a esta charla. Los micrófonos van a mantener silenciados. Si alguno tiene, como les reitero, preguntas al final, van a alzar la mano en esta aplicación o por el chat y les daremos la palabra en orden para aclarar todas las inquietudes. Entonces, doctora Dilma, muchísimas gracias, bienvenida y le cedo la palabra para que iniciemos ya con la sesión. ¿Qué tanto apoyo viene ofreciendo a los empresarios y también al clúster de la salud, del cual venimos haciendo parte un importante número de empresas que hoy están en primera línea? Valga la pena hacer ese reconocimiento a las clínicas, a los hospitales y al personal de salud que está hoy al frente de esta pandemia. Pero entonces, entrando ya en materia, como está previsto para esta conferencia, quiero decirles a todos quienes están interesados en el tema, empresarios o trabajadores de las empresas estén priorizadas para esta apertura o esta reactivación económica o no, como vamos a verlo, todos tenemos que estar preparados porque las empresas no podrán estar cerradas. Conocemos múltiples orientaciones. Todos los días hace alocución el señor presidente de la República. Igualmente en la página del Ministerio de la Protección Social se encuentran una cantidad de documentos, una cantidad de elementos que todos podemos consultar. Pero el propósito de esta pequeña conferencia es poder hacer un abordaje desde el punto de vista técnico y de epidemiológico para tratar de sensibilizar a quienes como empresarios hoy están abocados no solo a la problemática económica, financiera de sus empresas, sino también acondicionados a que deben cumplir con una serie de requisitos de bioseguridad, que hoy la palabra, además de emergencia, además de pandemia, es el de protocolo, para que podamos comprender la esencia, el origen, el sustento técnico desde el punto de vista epidemiológico, por qué se hacen estos requerimientos. Por eso entonces la conferencia estará diseñada con una programación que quiero compartirles, los objetivos de esta. Me gustaría verificar, Osman, si quien me está apoyando ya en las imágenes, ustedes la están pudiendo observar. Sí. Entonces, en el propósito como les mencionaba, los objetivos de esta es exponer en primer lugar la situación de la emergencia. Ya todos conocemos por los medios de comunicación, todos los días nos llegan en todos los noticieros, en todos los chats y en todo cómo está el mapa. De uno todas las cosas que ya van pasando. Claro, eso es muy general sobre la situación actual, la necesidad de evaluación de los riesgos a la exposición al virus, que ese es el punto de partida, como vamos a ver más adelante, para la elaboración de los protocolos. En tercer lugar, hacer una socialización de esas directrices y unas conclusiones. Entonces, en esta presentación, además de en el primer punto de la situación y de la enfermedad y la evaluación del riesgo, vamos a ver entonces cómo es el comportamiento desde la aparición de la enfermedad. Es ampliamente conocido, siguiente, es ampliamente conocido que el impacto negativo que tiene esta pandemia en nuestro país y en el mundo entero, de hecho, por eso fue declarada como una pandemia, pero es muy importante hacer una mirada cómo ha sido la evolución de esa emergencia para poder también comprender cómo
vienen adoptándose unas medidas en otros continentes e igualmente en América Latina y en Colombia. Podemos decir que entonces esta situación que es totalmente nueva y desconocida, donde no hay modelo que haya sido posible implementar y por lo tanto está en prueba en cada uno de los países, podemos entonces ver cómo el 7 de enero en China se reporta el primer caso de COVID-19 y durante el mes de enero, con el incremento de número de casos y la propagación que se hace en China y en Europa, el 20 de enero la Organización Mundial, perdón, el 30 de enero la Organización Mundial del Trabajo la declara como una emergencia de salud pública de impacto internacional y en febrero 20 se presentan el mayor número de casos en China y en Europa. Fundamentalmente los mayores casos los conocemos todos por las informaciones que hemos venido recibiendo, los tenemos en Italia y en España. El 20 de marzo se conocen los primeros casos y la propagación en Estados Unidos e igualmente en toda Latinoamérica. Esto hace que, conforme al comportamiento de las enfermedades transmisibles y de acuerdo a los protocolos internacionales, es muy importante entonces comprender cuáles son las fases y cómo es el abordaje de esta considerada como una epidemia y por su magnitud como una pandemia, así ha sido denominada y reconocida por la Organización Mundial del Trabajo. Pero entonces, en esta situación actual de enfermedad y en esta situación, como todas las epidemias, desde el punto de vista técnico de la salud pública, tiene unas fases. En una primera fase, que es en el abordaje de esta manifestación endémica, está una fase de preparación que la conocemos como de aislamiento para afrontar la llegada del virus, que es lo que se hizo inclusive desde el mes de enero y febrero. Hay que decirlo que en nuestro país ya se conocían orientaciones de la Organización Mundial del Trabajo y de la Salud e inclusive también de la Organización Mundial del Trabajo y de todos los estamentos internacionales y empezaron a impartirse unas instrucciones y unos lineamientos. Una segunda fase que es la de contención, que es la que conocemos como que su punto de partida es del primer inicio de la aparición en un país. En el caso nuestro, en Colombia se identifica el primer caso en el mes de marzo. Antes del 6 de marzo estábamos en la fase de preparación. En los aeropuertos se tomaron medidas en algunas ciudades capitales e empezó el ministerio a hacer unos anuncios respecto a la muy segura llegada del virus al continente y al país. El 11 de marzo, por la magnitud de la epidemia, la Organización Mundial de la Salud la declara como pandemia. Y el 12 de marzo, el gobierno nacional declara la emergencia sanitaria. Y esa emergencia sanitaria que la decreta el gobierno lo hace por el periodo del 12 de marzo al 30 de mayo, que todos conocemos. En el marco de esa declaratoria de emergencia vienen sucediéndose, a medida que ha evolucionado la enfermedad, el número de casos, también se han implementado unas medidas que están orientadas hacia esa contención, que es lo que hoy con el confinamiento y con las demás medidas que vamos a ver, estamos entonces en la fase de contención. Pero cuando entramos en Colombia a la tercera fase, que es la de mitigación, el gobierno el 20 de abril anuncia que hará en esta emergencia, el 11 de abril, el 31 de marzo se identifica, primero hay que decirlo, el 31 de marzo el gobierno nacional identifica que los estudios, siguiente Ernesto, de que no se puede identificar cómo está siendo el mecanismo de contagio. Y por lo tanto, como en más del 10% de los
casos no se puede hacer un seguimiento, entonces el 13 de abril el gobierno nacional hace un pronunciamiento de hacer un aislamiento preventivo dentro de la declaratoria, hace que entre el 13 de abril y el 27 de abril, mediante el decreto 531, se decreta un aislamiento preventivo. Y el 20 de abril se anuncia la ampliación del aislamiento preventivo que iría hasta el 11 de mayo. Eso fue lo que conocimos hace 3 días. Por eso, entonces, en el abordaje que ha venido haciendo el gobierno nacional, a nuestro juicio, para enfrentar esta epidemia, lo ha hecho recogiendo las experiencias de lo que se ha logrado en el mundo, y por eso en cada uno de los continentes se han aplicado distintos modelos. Ninguno es más acertado que el otro. Cada modelo ha venido evolucionando y se ha venido ajustando dependiendo del comportamiento y del tiempo que ha sucedido. Por eso hacía alusión desde el 6 de enero, cuando aparece el primer caso y en China, cómo evoluciona el continente europeo, cómo llega a Estados Unidos y cómo llega a Colombia. En esto, entonces, en el modelo chino, se tiene que el centro del modelo chino es el confinamiento social masivo, que fue inmediato. El modelo coreano inicia con una investigación de los contagios y unas pruebas diagnósticas masivas y un seguimiento que fue muy intenso. Posteriormente conocemos el modelo británico y el modelo de Estados Unidos, donde hay inicialmente una mínima contención social para luego hacer una adaptación conforme al modelo chino. El modelo colombiano se parece más, es similar al modelo chino, porque iniciamos con una cuarentena obligatoria y también con una contención inteligente y gradual, que es lo que está hoy, que estamos mirando. Con el número de casos, dependiendo del número de casos que tenemos en las regiones, es ampliamente conocido de que es dinámico. También sabemos que en nuestro país la ausencia de un número representativo de pruebas diagnósticas e inclusive, desafortunadamente, problemas asociados con la calidad de las pruebas que se están procesando, y lo ha manifestado la directora del Instituto Nacional de Salud ante el Congreso de la República, que muchas de las pruebas que se enviaron a procesar tenían dificultades en el embalaje y dificultades en la calidad. Por lo tanto, es imposible poder decir y establecer a ciencia cierta cuántos casos existe en el país, e inclusive regiones que aparentemente no han reportado casos, o no se han hecho los adecuados seguimientos, o no se han hecho las pruebas diagnósticas suficientes. Por lo tanto, es imposible poder establecer cuál es la real situación de la pandemia. Por eso, las medidas que está implementando el gobierno nacional obedecen a los análisis que tanto los técnicos como con los asesores de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, delegados para Colombia, están siendo acatados. Pero sin embargo, particularmente comparto la postura de la asesora de la Organización Mundial de la Salud, donde manifiesta que la curva realmente en Colombia, la curva no ha empezado, y por lo tanto hablar de que hay un aplanamiento de esa curva, también considero que ella muy acertadamente lo dice. Y entender que también, sin dejar de comprender que la cuarentena no puede ser indefinida, que no hay país ni economía que aguante esta, pero por lo tanto las medidas de contención, las medidas de aislamiento, las medidas que ha implementado el gobierno de cuarentena y de mantener a los niños, a los adultos mayores,
debe mantenerse lo que ya estableció el gobierno. Y siguiente, por eso en la postura que la Organización Mundial de la Salud ha dicho, es de que no podemos pensar que con la cuarentena, perdón, que con el aplanamiento de la curva, pues posiblemente, entonces es que estamos resolviendo el problema. Tenemos que entender y que todo va a volver a la normalidad. Lo que estamos pensando o lo que se cree es de que lo que estamos haciendo es, con estas medidas, es aplazando en el tiempo, con el confinamiento estamos aplazando que no haya mayor número de casos y que, por el contrario, podamos prepararnos para que las instituciones de salud puedan disponer de equipos y el personal esté preparado, estén unificados los conceptos y podamos enfrentar los casos que muy seguramente van a aparecer en una proporción importante al final del mes de mayo y a principios del mes de junio. Entonces, por eso, en esta posición de distanciamiento, esta que es definitiva y la estrategia del confinamiento y la adopción de las medidas de protección para poder llegar a ese aplanamiento de la curva que todos quisiéramos, mientras se prepara el personal, debe permitir entrar para quienes estamos, los técnicos y quienes van a abordar la elaboración de esos protocolos de bioseguridad. Tenemos que empezar por evaluar, como lo digo muy bien, como punto de partida, el riesgo a la exposición. El riesgo a la exposición con el virus es lo que nos va a permitir el soporte y el sustento, no solo de las medidas nacionales, sino de las medidas individuales y colectivas, independientemente del tamaño y de la complejidad de la empresa que debe elaborarlos. En esta evaluación del riesgo, entonces tenemos que saber de que hay empresas que tienen diferentes niveles de riesgo. Ejemplo, en el nivel de riesgo alto podemos decir que están las empresas prestadoras de servicios de salud, por obvias razones, pero hay otras empresas, las empresas de transporte, las empresas que están en contacto directo con la población, pudiéramos decir que tienen un riesgo medio, distinto al riesgo que pueden asumir empresas que están aisladas, que están trabajando a través del teletrabajo o de otro tipo de procedimientos que pudiese decir que están en menos riesgo o riesgo bajo, y que por lo tanto es importante conocer cómo está cada una de estas entidades para poder diseñar y sobre todo hacer énfasis en la elaboración de los protocolos. Por eso es demasiado importante que esa aplicación de los lineamientos técnicos que el gobierno nos está dando, hagamos una unificación de los conceptos. E inclusive quiero decirles que cuando uno escucha en las alocuciones al señor presidente o al ministro de Vivienda o el ministro del Deporte, entre otras cosas, que está hoy enfrentando la presión no solo de los jugadores de distintas disciplinas y inclusive de la DIMAYOR, que ya presentó un protocolo, se confunde qué es un lineamiento y qué es un protocolo. Lo que el gobierno ha venido implementando, ha planteado unos lineamientos para la elaboración de los protocolos, como voy a referirme un poco más adelante. Pero entonces, para poder entrar en esa unificación en ese contexto, es muy importante que diferenciemos estos conceptos. ¿Qué es un riesgo? El riesgo es la probabilidad de que se produzca un evento adverso y sus consecuencias negativas. Pueden ser individuales, grupales, sociales o ambientales. En cualquier situación, no solo en las situaciones de salud. En la medición del riesgo, un riesgo es esa probabilidad en cualquiera de los órdenes, e inclusive en las empresas en términos financieros, también decisiones de si se hace un crédito de una u otra manera, pues se pueden correr riesgos
respecto a la negociación o al resultado posterior en el balance de la misma empresa. En el análisis y gestión de riesgos, entonces, es el proceso de acción integral del abordaje de los elementos que ocasionan esa situación de riesgo, que nos puede permitir modificarlos, disminuirlos o eliminarlos. Eso es lo que nos permite, como lo decía anteriormente, si yo sé que es un riesgo, yo puedo saber si en ese análisis de riesgo puedo saber si es menor, mediano o de alto impacto para poder saber cómo los abordo. Y en el concepto de bioseguridad tan de moda, entonces hace referencia al conjunto de medidas de protección que están relacionados con distintos escenarios. Uno es la promoción, otra cosa es la prevención, que en primer lugar la promoción hace referencia a toda la fase de sensibilización, de capacitación, de información, y en la fase o en el correspondiente a la prevención, pues hace más referencia a algunas acciones que están destinadas, en este caso que nos estamos refiriendo, a mantener la salud y la seguridad frente a esos factores de riesgo que hemos identificado, o en este caso al agente biológico que es el que está produciendo la enfermedad o la pandemia. Entonces, el concepto de protocolo al que hacía referencia un momento. Entonces, el protocolo es el documento que describe, en resumen, el conjunto de procedimientos técnicas necesarias para la atención de una situación específica. ¿Qué hago como empresario o como responsable de la formulación y del trabajo en equipo de ese protocolo? Obviamente tengo que acceder a los lineamientos que está entregando el gobierno nacional a través de distintos medios, como lo ha hecho el Ministerio de Vivienda, como lo vamos a ver, y más adelante, dirigido específicamente al sector de la construcción, donde entrega unos lineamientos para que cada proyecto productivo elabore ese protocolo. Pero por supuesto, cada una de las empresas constructoras, sean pequeños proyectos, e independientemente de la fase del cual está el proyecto productivo, en este caso, el de la construcción, tengo que evaluar el riesgo. No es lo mismo la evaluación del riesgo en una obra que está en la fase de excavación, que está en la fase de terminación del proyecto. O no es lo mismo en la identificación del riesgo de la empresa de la manufactura, que trabaja con pequeños elementos, a quien trabaja con elementos plásticos, como lo vamos a ver más adelante, porque les quiero en esto para motivar e ilustrar que el virus, por ejemplo, en los elementos gaseosos puede durar más o menos 3 horas, pero en el caso del plástico puede estar en más de 70 horas, 72 horas más exactamente, de acuerdo. Entonces, dependiendo de la industria, en la manufactura que se esté procesando, en la identificación de ese riesgo, que ya sabemos que puede ser el virus o la materia prima contaminada, en el análisis de ese riesgo tengo que tener en cuenta, y por supuesto en el abordaje de esas medidas de protección de bioseguridad, tengo que tener en cuenta el riesgo, el análisis y la medición que hice, si era bajo, medio o alto, hacer en análisis de las medidas, tanto de promoción como de prevención, que van destinadas a mantener la seguridad de esos trabajadores, y eso lo debo llevar a un documento que es un protocolo. Valga la pena decirlo en este momento que en lo que hemos venido trabajando en la empresa y con las personas y los técnicos, los salubristas y el personal que trabaja en la empresa, hemos venido leyendo algunos de los documentos que se están produciendo, inclusive de la industria de la construcción, e inclusive el mismo protocolo que me di al trabajo de leer y que está publicado en todos los medios, el protocolo que pasa a la DIMAYOR. Muchos de esos protocolos, y más específicamente en el caso de la industria de la construcción, lo que se está haciendo es reemplazando algunas palabras o colocando
en cabeza de algunas de las áreas de sus propias empresas lo que era el lineamiento. Un protocolo no es una copia del lineamiento con unas pequeñas modificaciones. El lineamiento, como su nombre lo dice, son las pautas que pueden llevar a la elaboración de ese protocolo, de ese modelo, de ese diseño tipo sastre, por decirlo de alguna manera, que tiene que ser como el traje que hace un sastre muy especial, no simplemente comprar un traje por tallaje, de acuerdo a mil modelos, 1000 colores, 3 tallas, 4 o 5 tallas. No, este es un tipo sastre. Tiene que ser de acuerdo a la obra, de acuerdo a la empresa, de acuerdo al sector, porque unas medidas que aplican en una empresa pueden no ser las medidas que apliquen para otra de las empresas. Y también es muy importante recalcar que de no abordarse esa elaboración de esos protocolos con ese nivel de detalle y de especificidad, no solamente vamos a tener desgastes en términos de la elaboración del protocolo, desgaste en el abordaje de la medida e inclusive desgastes y gastos innecesarios, puesto que en una empresa yo no puedo decir, tengo 50 trabajadores y entonces, como dice la norma, a todos hay que colocarles, hay que suministrarles 10 tapabocas o 20 más elementos de protección X y Y, simplemente multiplicar en términos matemáticos 50 por 10 tapabocas para cada uno de tanto especificación y cada día. No es necesariamente así. Porque dependiendo del lugar de trabajo, dependiendo de la exposición al riesgo, dependiendo de la labor que debe ejecutar cada uno de esos trabajadores, debe diseñarse como es en el método e inclusive qué elementos de protección. Si ese trabajador o ese grupo de trabajadores necesitan métodos de barrera o no. Si necesitan si se necesitan tapabocas de alta protección, de alta definición, de alta especificidad, o si requieren de unos elementos de protección de mayor exactitud dependiendo de esa gestión del riesgo. Por eso, y para justificar lo que yo quiero en esto decirles respecto a la evaluación y análisis de riesgos, también tendríamos que tener otro concepto desde el punto de vista epidemiológico, y tenemos que saber contra quién estamos peleando. Y estamos peleando nada más y nada menos contra un virus desconocido, donde un elemento que hoy en el mundo nos están haciéndose pruebas y ensayo-error para poder saber qué se va a hacer. Y en esto quiero decirles que cualquier evaluación de un agente microbiano cualquiera, virus, bacteria, hongo, lo que sea, se tiene que identificar lo que se conoce como la historia natural de la enfermedad. Por eso es demasiado importante que si no conocemos con quién estamos peleando y cómo se comporta y de quién nos vamos a defender, estamos escuchando todo tipo de charlatanes, todo tipo de personas que se les ocurre cantidad de cosas, que creen que haciendo mezclas mágicas, y no solamente estamos recibiendo ese tipo de información a través de los chats, de los que nos hacen reír, también sabemos situaciones hasta de presidentes que creen que la situación no es de la medida y la dimensión y que de pronto sea exagerado. Y si no, miremos la situación en Inglaterra, pero la historia se encargará de sancionar o de premiar a quienes lo han hecho de manera adecuada. Por eso, entonces, lo primero o muchas de las cosas que tenemos que abordar es cuál es la historia natural de la enfermedad, cómo se comporta. Entonces, tenemos que saber, primero, que el virus, el COVID-19, como lo conocemos todos, tiene un periodo de incubación entre 5 y 14 días. Entonces, ¿por qué es importante conocer el periodo de incubación? Porque yo puedo establecer un contacto con alguien que transmite la enfermedad hoy o mañana o pasado mañana, pero los signos y los síntomas no van a aparecer sino
entre los 5 y los 14 días. ¿O por qué las personas de manera desesperada dicen, yo necesito que me haga la prueba ya? Sí, yo puedo que tenga una prueba negativa hoy, pero todavía estoy en periodo de incubación y la prueba puede salir negativa. O puedo no tener temperatura. Entonces, de más de 36.5, que es la temperatura normal, porque posiblemente estoy en el periodo de incubación, o las personas que están alrededor mío. De esas personas que se adquieren la enfermedad después de entre 5 y 14 días, que es el periodo de incubación, entonces la persona inicia con la presentación de signos y de síntomas. Un síntoma es la temperatura. Esta enfermedad es más de síntomas que de signos, porque puede aparecer, en la apariencia puede estar decaído, pero puede eso, un decaimiento, inclusive un síntoma como un aumento de temperatura, puede confundirse con cualquier otra enfermedad o con cualquier otra enfermedad producida por virus, como el virus, que los rinovirus, que son los que producen cualquiera de estas gripas que todos estamos acostumbrados. Ahora, no todo el que se contagia puede tener enfermedad grave. Esta enfermedad posiblemente a quien se contagia puede tener, en el 80% de los casos, pueden tener unas manifestaciones leves o moderadas, que simplemente con el aislamiento y tratamiento en casa puedes dársele manejo. Pero de esas 20% de personas, como el 80% estamos diciendo que son casos leves o moderados, el 20% de esas personas que se contagian, ese 20% se pueden recuperar, más o menos el 15%, sin ingresar a una unidad de cuidados intensivos, es decir, no necesitan, ese 15% puede o no necesitar respiración mecánica, pero entre ese 15%, de ese 15%, más o menos el 5% fallece. Ese es parte del problema. Pero no solamente el parte del problema, es de que las personas que adquieren la enfermedad entre leve y moderada, e inclusive de ese 15% que superan, así sea con ventilación mecánica o no, superan la enfermedad, esos pacientes pueden estar más o menos entre 7 y 14 días después de que son decretados como de que se han recuperado, pueden también transmitir la enfermedad. En este punto, que es muy importante para ustedes, señores empresarios, todas las personas que nos están escuchando y que no están en el tema de la salud, aquí es demasiado importante mirar que en los protocolos que se están diseñando y que estamos leyendo y que estamos escuchando por todas partes los medios de comunicación, entonces dicen, como alguien que me comentaba anecdóticamente, ya en mi gimnasio están montando el protocolo para que ya podamos asistir. Van a tomarle temperatura a todo el que llegue al gimnasio y además, en vez de estar juntos, vamos a estar cada 2 metros y van a limpiar todas las máquinas. Es decir, todo ese tipo de cosas que son las generales, de cuidados generales, casi que en casa, no podemos pensar que va a ser posible. Porque alguien que llega, de acuerdo a lo que hemos venido diciendo, puede no tener temperatura, pero está en el periodo de incubación. O puede estar recuperado porque hacía parte de la síntoma. O la otro tema, pudo haber estado enfermo o contagiado asintomático. Quiere decir que tiene la enfermedad y no tiene síntomas. No tiene tos, no tiene malestar general, no se le ha subido la temperatura, pero está contagiando a las demás personas. Por eso es parte de lo que aquí hoy estamos haciendo demasiado énfasis de poder saber en ese comportamiento cuál es el comportamiento de este virus, sin hablar de las condiciones y las características del virus, que también hay que decirlo, tiene una capa grasa, en su estructura tiene una capa grasa y por lo tanto, por eso el lavado de las manos, la limpieza, destruye esa capa grasa del virus y por eso es que nos dicen, hay que lavarse las manos, hay que lavárselas 3 veces al día, 4 veces al día, no lo toque, póngase el guante, colóquese la mascarilla, todo ese tipo de cosas es lo que nos están diciendo, es por esa razón. Pero entonces, la identificación siguiente es
lo que conocemos como la tríada ecológica del virus. Ya hablamos de un personaje, el agente biológico, el virus, que tiene una capa grasa, que tiene un periodo de incubación, que tiene unas características que lo hacen que se ha replicado y que ha viajado por el mundo entero. Ese es el agente. Pero para que se produzca una enfermedad viral como la que tenemos, toda la vida, esas son las vocales, el ABC de la salud pública, la tríada ecológica. Para que haya una infección, una enfermedad, debe haber un agente, un huésped y el ambiente en el cual se mueve y en el cual se multiplica o se desarrolla. Del agente ya hablamos. Es el virus, tiene esas características que he mencionado anteriormente, puede permanecer, como lo decía hace un rato, puede permanecer en el aire, puede en sustancias o en aerosoles más o menos 3 horas, pero también en superficies como el aluminio, en superficies de todo tipo, incluidos los plásticos, que puede durar con vida hasta 72 horas. Por eso tenemos que intervenir no solo la gente, sino, y ahora vamos a hablar de el huésped. Hay que hablar del huésped, y el huésped es cualquier humano. No se han identificado ni en perros ni en gatos, por lo tanto, pues huirle a las mascotas no es el tema. Se habla de que evolucionó a partir de una especie de murciélago. Eso lo están discutiendo los científicos, haya pasado, manipulado o no. Lo que parece ser es que no ha sido una manipulación en laboratorio, pero ese no es el tema. El tema es que hoy no podemos decir, sino que está en cualquier humano. Ese es el huésped. Y en el ambiente, pues ya hemos establecido, por lo tanto, que dónde y cómo puede estar presente en cada uno de los objetos y en todo lo demás, y por lo tanto, las medidas de bioseguridad, los protocolos y todo lo relacionado con el control de esta triada ecológica que está plasmado allí en los protocolos, entonces tiene que conducirnos a cuáles son las acciones que debemos intervenir para la gente, para el huésped y para el medio ambiente. Con respecto a la gente, por supuesto, la evaluación y el control del virus. Eso es lo único. En el huésped, que es cualquier humano, lo único que podemos hacer es la determinación de ese riesgo, el aislamiento, que es para el contagio, la evaluación de posibles riesgos y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la educación en bioseguridad y, por supuesto, la entrega del suministro de los elementos adecuados de protección, así como la evaluación médica y el tratamiento. En el ambiente, pues, se ha hablado, el distanciamiento, el lavado, la desinfección y todo lo que pueda permitir combatir la presencia del virus. Por eso, en la evaluación de los ambientes de trabajo, en los procesos productivos, esa evaluación tiene que permitirnos y tiene como propósito previo primero, evitar la cadena de transmisión, que ya sabemos cómo está en la triada ecológica. Segundo, identificar otros agentes de riesgo y por último, tomar las mismas medidas que vamos a tomar en el ambiente de trabajo, hay que tomarlas directamente en la sitio de residencia, con el entorno familiar. Tenemos que articular en todos los espacios, es decir, en este caso, que tenemos que elaborar los protocolos, tienen que estar alineados de la casa al trabajo, del espacio, del recorrido al centro productivo y, por supuesto, el regreso al trabajo y el contacto que puede haber con otras personas. Eso es la definición que tenemos que tomar.
En la identificación también es muy importante la identificación de los reservorios. Quiere decir, ¿qué son la identificación de los reservorios? Son las fuentes o los lugares donde puede estar el virus. En esa identificación de esas fuentes o reservorios, ¿qué tenemos que saber? En las materias primas, en el aire acondicionado, en las superficies, en las áreas de trabajo, en las herramientas. Ahí tenemos que hacer esa identificación. Luego hacer la clasificación de las ocupaciones. Si tenemos una exposición directa, en primer lugar hay que hacer una evaluación de todo el grupo de trabajadores, si tienen, qué actividades están cumpliendo, y de acuerdo a esa clasificación, que también la Organización Mundial del Trabajo ha mencionado, con toda esa clasificación yo puedo decir quiénes pueden hacer teletrabajo, quiénes van a estar en primera línea, de en cuántos grupos puedo conformar, cuántas personas pueden estar, a qué distancia, qué horarios puedo establecer, si es posible hacer horarios flexibles o no, si es por turnos, cuánto es el distanciamiento que se requiere físico dentro de ese espacio de trabajo y, por supuesto, de acuerdo a esa clasificación, a esa identificación del reservorio, a esa que es el lugar donde puede estar el virus, a la clasificación de las ocupaciones, a la toma de decisiones de las que acabo de mencionar, también debo planificar cuáles son los elementos de protección. A eso me refiero con esta imagen, que el propósito con esa evaluación entonces, de esa tríada, en la tríada ecológica, de esa cadena de transmisión, puedo entonces establecer, como lo mencionaba anteriormente, cuál es la cadena, a partir de dónde, cómo voy a identificar esos riesgos y además de eso, recomendar a todos y cada uno de los trabajadores que no solo las medidas de protección van a hacer en la empresa porque me las están exigiendo, porque tenemos el supervisor encima, porque si no cumplo con las medidas me van a suspender del trabajo, porque no, hay que concientizar a los trabajadores de que todas esas medidas de protección son igualmente válidas en guardadas proporciones en la casa. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿cuáles son esas precauciones generales y medidas para todas las actividades económicas que se deben emprender? En primer lugar, entonces, el distanciamiento o aislamiento, que lo hemos escuchado en repetidas oportunidades, el distanciamiento de las personas entre 1.5 y 2 metros, establecer normas para los procesos de respirar, más que respirar, de toser, como es el llevar el brazo o utilizar los tapabocas, el lavado de las manos, el manejo de los pañuelos desechables, el mecanismo como voy a eliminar esos pañuelos, el sitio donde se van a hacer, el lavado de identificación el lavado y la desinfección de las manos, que va a ameritar la disposición de un mayor número de espacios para el lavamanos y por supuesto la disponibilidad de lavamanos y de jabón, la limpieza y desinfección de las superficies y los puestos de trabajo y las herramientas de trabajo. Lo decía el ministro de Vivienda. Hoy ya, en el caso de las construcciones, las herramientas ya no van a poder ser que se prestan. Ya va a tener cada uno de los trabajadores su propia herramienta, pues su propia limpieza. Ya no puede ser posible que haya la rotación de elementos dentro de inclusive un proceso productivo. El quinto, la manipulación y el uso de equipos de protección personal. La implementación de un sistema de vigilancia sobre el acatamiento de los protocolos. Y en esto quiero hacer un paréntesis. El protocolo no es para hacer el documento, entregárselo al organismo de control para que nos autoricen, porque valga la aclaración. No es que simplemente el 27 todo el mundo ya puede ir a trabajar, sea el sector de la construcción o de manufactura. Primero tiene que elaborar el protocolo, antes debe elaborar el protocolo, debe presentarlo al organismo correspondiente, en este caso el Ministerio de Vivienda o en el Ministerio de Desarrollo Económico. Cuando sea aprobado el protocolo lo debe implementar.
pero ya desde este momento debe estar trabajando en socializar y sensibilizar su personal para que lo puedan trabajar y que se pueda apropiar del mismo. Y una vez tenga el protocolo aprobado, donde esté claramente identificado quién o son las personas que van a hacer la vigilancia al acatamiento de esos protocolos, también se debe establecer comunicación con las direcciones locales de salud, los entes territoriales, las secretarías de salud municipal, que son las responsables de hacer la vigilancia epidemiológica, para que puedan reportarse casos que lo que llamamos sospechosos o personas que posiblemente puedan estar manifestando síntomas para que sean abordados. No se les olvide, hay unas situaciones y me llamaba la atención con el gobernador en Risaralda, como de 169 casos habían 36 casos solo en una clínica, en una institución de salud. Ya fue cerrada la institución, que tenía disponibles 9 unidades de cuidado intensivo, pero no, porque no hay derecho que una proporción tan grande y que no fue notificada la autoridad de salud, como haya una proporción de casos de esas condiciones y de esa magnitud. Por lo tanto, es también sancionado quien el gerente, dueño, propietario, jefe de cuadrilla, jefe de lo que ustedes quieran decir, jefe de campo, que no reporte dentro del protocolo que uno de sus trabajadores está presentando síntomas o que es peor, que tiene una prueba positiva, no lo denuncie por el temor a que sea suspendido la autorización de la obra o del proceso, porque las consecuencias pueden ser de alto impacto no solo para sus trabajadores, para la empresa, para el medio en que estamos llevando a cabo. Y como lo dijo el ministro, hoy hay una apertura para unos sectores, pero lo que puede suceder es que dependiendo del resultado en esta apertura hacia esos sectores productivos, y las medidas no son acatadas y los resultados terminan siendo adversos, lo que van a hacer es nuevamente cerrar ese proceso productivo, y a quien y más va a perjudicar es a quien hoy tiene una obra o un proceso productivo o tiene una nómina que cancelar, tiene una gran cantidad de personas haciendo unos teletrabajos y otros en su casa, y no han comprendido de que desde ya, y ese es mi llamado, recomendación con asterisco, hoy puede tener sus empleados en la casa, puede tenerlos en teletrabajo, pero lo que no tiene ninguna presentación es de que no se estén ya impartiendo unas orientaciones para que el día que ingresen nuevamente al escenario del trabajo ya estén sensibilizados y estén aconductados, esa es la palabra, frente a las medidas de protección, y luego sea más fácil poder poner a caminar los protocolos en el sitio de trabajo. Ahora, esas eran unas medidas generales, pero también hay unas medidas específicas que ya el gobierno ha impartido y que ustedes lo han escuchado. Esas medidas tienen que ver con el transporte al trabajo y del trabajo de la casa al trabajo y del trabajo a la vivienda, que han hablado de la posibilidad del diseño de rutas, de desinfección de los sitios, de los vehículos, de elementos de protección, del distanciamiento, del control de temperatura. Esas son medidas que se han venido impartiendo a todos los sectores. El diseño de protocolos para la salida y entrada a la vivienda, donde esté relacionado con el lavado de manos, con el manejo de la ropa, de que una ropa es la del ingreso y salida e ingreso a la residencia, al lugar de residencia, y otra cosa es el traje con el que van a estar en su campo. No por nada diferente es las medidas que ya se tomaron en el sector de la salud. No es, ni debió nunca ser, ni mucho menos ahora, que con el uniforme de médico, de enfermera, de auxiliar de enfermería, etcétera, etcétera, esté en la casa y con eso esté también en el trabajo. No, es distinto, y los zapatos deben ser lavados, ya hay unas medidas de cómo debe manejarse el calzado en el lugar de trabajo y el calzado, digamos, de la calle, como está en la casa y cómo va a llegar. El control de las entradas y salidas de la empresa
y la disponibilidad de las instalaciones sanitarias, igual que a los servicios de alimentación. Por eso, también demasiado importante los protocolos con el manejo de los desechos sólidos y líquidos dentro de la entidad. No sobra decir de que hay unas medidas demasiado importantes, que son las medidas éticas y sociales. Y en esas medidas éticas y sociales tiene que ser con evitar cualquier tipo de discriminación en razón a sexo, raza o condición de salud. Ya se ha hablado en múltiples oportunidades donde se está atropellando no solo al personal de salud, se ha discriminado en los centros de su residencia, en los supermercados o en los sitios mismos de trabajo, donde a cualquiera que se le ha denominado como un contacto, un paciente o un sospechoso, entonces es discriminado y es maltratado. Eso también es son medidas éticas y sociales que deben incluirse dentro de los protocolos. Eso pudiéramos decir, hasta este punto hemos hablado de qué ha pasado en la evolución antes de entrar al tercero, que es de las directrices del gobierno nacional para esa reactivación que todos hemos conocido por los medios de comunicación. Me interesaba hacer demasiado énfasis en estos aspectos anteriores. Me interesaban los anteriores porque resulta que usted los decretos, las normas, las directrices, usted las baja por internet, usted las busca en cualquiera de estos. E inclusive vuelvo a hacer énfasis, me llama demasiado la atención cada vez que después de que termina la intervención del presidente y entra uno ya al noticiero, encuentra a los periodistas deportivos diciendo: el presidente no vio con buenos ojos el protocolo de la DIMAYOR. El presidente no está de acuerdo con que se haga este tipo que se autoricen este tipo de actividades. Y entonces, más de una persona, inclusive profesionales de otras disciplinas, dicen: pero ¿por qué nos ponen a hacer todo esto? Otro requisito, más plata, más inversión, pero no se comprende el origen de esas medidas de bioseguridad que hacen parte de lo que hemos venido planteando. Y por qué hasta aquí las explicaciones desde lo que significa el contagio con uno de los virus más agresivos y de las entidades de virología que en este momento no es posible controlar. Se desaniman muchos cuando piensan que, y lo dice el ministro de todo el mundo, es de que están esperando cuándo es que va a terminar la cuarentena, pero pensando que es que en la cuarentena ya no va a haber virus. Y no se comprende que en el confinamiento o el aplanamiento y las consecuentes aplanamiento de la curva no resuelve el tema. Los científicos del mundo están planteando que están estudiando medicamentos que pudieran combatir el virus. Pero lo que están trabajando, sobre todo en Alemania y en 2 o 3 países del mundo, es la posibilidad de la vacuna, pero esa posibilidad no se prevé antes de 18 meses. ¿Qué significa eso? Que las medidas que vamos a adoptar hoy para estos sectores o para los sectores de la producción que hoy están, porque también hay otros sectores que están trabajando, que todos conocemos, porque están en el decreto, también pueden permanecer lo que resta del año e inclusive parte del año entrante. Eso debemos prepararnos entonces para estas medidas y para ir haciendo con nuestras familias y con las personas que trabajan con nosotros una sensibilización muy importante en torno a esta situación. Y entremos entonces al tercer y último punto, el de relacionado con las directrices del gobierno nacional para la reactivación de algunos sectores. El gobierno ya, entonces todos escuchamos, todos estábamos pendientes de eso, que el 27 de abril, conforme a los análisis epidemiológicos, conforme a los análisis y asesoría mundial, pese a algunos reparos y advertencias de la Organización Mundial del Trabajo
razón por la cual antes de esta semana el presidente hablaba de que era importante tener el decálogo. Recuerdan ustedes que tenían como 10 puntos y que están recogidos en parte de lo que he venido mencionando. El gobierno nacional dice que además de los servicios que están autorizados en el decreto 539, es de todas maneras importante la reactivación de algunos sectores de la economía, pero que esa reactivación tiene que ser sistemática. Por eso hablan de dos sectores inicialmente, que es el de la construcción y el de manufactura, que debe ser gradual y que debe ser controlada. Habla de la palabra clave, la disciplina social, para poder garantizar esa apertura gradual de la cuarentena y todo lo que significa para el sector, la reactivación de esos sectores de la economía. Entonces, en el boletín 169 del 16 de abril, el gobierno plantea que definitivamente se va a garantizar esa apertura, pero también es muy claro el ministro cuando dice que, si bien es cierto, la estrategia es la de mantener el aislamiento preventivo obligatorio para los grupos específicos con la opción de una apertura controlada a sectores de la economía, pero advierte muy bien, pero con la claridad de que si se genera un riesgo, volverá a haber cierre. Eso es a lo que me refería anteriormente y ustedes lo pueden verificar en el boletín 169 del ministerio y en el boletín 175 del 20 de abril, donde el ministro hace referencia a lo que acabo de mencionar en torno a la disciplina, pero también hay que mencionar que en reunión con los gremios, con el consejo gremial, en reunión de la vicepresidenta con ese consejo gremial, dice, mencionan de la importancia no solo de que haya una apertura hacia el sector de la construcción y al sector de manufactura, sino que también paulatinamente podrá hacerse al sector del transporte, adicional a lo que ya existe, a lo de la industria de alimentos procesados, a la industria de plásticos, petroquímicos, a la agroindustria y a los elementos de salud o la construcción de material de salud, que ya todos estamos mirando cómo se puede mejorar, puesto que los problemas de las importaciones también están trayendo múltiples dificultades. Pero entonces, con esta advertencia que ya venía siendo un hecho, quiero hacer referencia al único lineamiento, a mi juicio, completo que ha expedido completo el gobierno nacional. Siguiente, y es a la circular conjunta 001 del 11 de abril de este año. Quiere decir que el Ministerio de Vivienda y de Trabajo y de Salud, como anunció inclusive el ministro de Salud antier, el Ministerio de Salud ha planteado unos lineamientos y con cada uno de los ministerios están trabajando en la formulación de los elementos específicos de esos lineamientos. Y esos lineamientos, como se va a hacer con otros ministerios, porque no ha salido ninguna otra circular conjunta. Hasta el día de hoy, la única circular conjunta es la 01. Y quiero decirles, desde el 11 de abril fue expedida. Y con un plazo perentorio de que el 30 de abril todos los actores de la construcción de edificios y su cadena de suministros debían elaborar un protocolo para cada proyecto. Y en eso quiere decir, cada proyecto debe primero adaptarlo y luego adoptarlo, que eso es una cosa muy diferente. Tiene que tener el lineamiento que está en la circular 01, lo adapta a cada uno de sus proyectos, como lo mencionaba anteriormente, luego de que lo adapte, lo adopta mediante actos administrativos e inclusive previamente, y lo remite al Ministerio de Vivienda antes del 30 de abril, y cuando se lo aprueben puede arrancar la construcción. Quiere decir que el 27 no es que ya vamos a ver a los obreros, a los trabajadores de la construcción que ya tienen que ir a la obra. No, señor.
tiene que cumplirse primero de estos requisitos. Me parece que en lo que he leído de este lineamiento, no es un protocolo, de este lineamiento es muy, muy, muy completo y puede ser importante para la formulación de los protocolos que tiene que hacer cada uno de los empresarios de la construcción para cada uno de sus proyectos. Si el empresario tiene un edificio de 30, 40 pisos en un lado, en otro tiene un conjunto o el otro tiene unas bodegas, o los empresarios de la construcción que están en el túnel de la línea, por supuesto que los protocolos tienen que ser diferentes y tienen unas condiciones muy específicas. Vuelvo a mi cuento de la DIMAYOR, porque como fue noticia nacional, yo la verdad ya leí el protocolo de la DIMAYOR. Pues es bastante bueno, bastante aproximado a tener todos los elementos. Lo que pasa es que montar un protocolo para este tipo de actividad no es mucho más difícil de controlar. Así en el protocolo se diga que está muy segmentado, que está para el entrenamiento de cómo sería el partido, cómo serían los camerinos, de cómo sería esto, cómo sería el transporte en los buses a la cancha. Todo ese tipo de cosas lo tienen y si por curiosidad ustedes lo pueden ver. Pero cuando uno mira un protocolo de construcción o mira un protocolo para el caso de el que presentó la DIMAYOR, que es el que está publicado, u otros protocolos que puedan estar allí, vamos a poder comprender con los elementos, espero, esa es mi aspiración con esta pequeña conferencia o intervención o pequeña charla, que por lo menos ustedes hoy sepan identificar allí donde estuvo entonces la tríada ecológica o cómo está la cadena de contagio, cómo pudiera estar y si efectivamente en lo que han recogido en esos protocolos, si está cumpliendo con cada uno de estas actividades. En esos lineamientos, entonces, que tiene el protocolo, perdón, el lineamiento con el cual se están formulando los protocolos para el sector de la construcción, ¿qué podemos decir? Que contempla una etapa, como le mencionaba, contempla primero una etapa de promoción, digamos que se llaman de aprestamiento, que tienen que ver con las orientaciones respecto al deber de informar, de capacitar, de instruir. Eso se llama la primera fase de promoción. A este punto, en este punto era el que hacía referencia hace un ratico, de lo que les decía a todos quienes me puedan estar escuchando y que tienen una empresa. Me llamaba una amiga a decirme, mi hermano tiene una peluquería, ¿será que va a haber posibilidades de que abra una peluquería? Y yo le dije, pues amiga, creo que todavía no, pero empiece a trabajarlo. Usted ya tiene el protocolo de bioseguridad, por lo menos de manejo de los residuos, de cómo es que sacan y entregan el material que deben hacerlo periódicamente. La ruta de evacuación dentro de la peluquería o del centro comercial o donde queda. Creo que hoy uno de los gerentes de los centros comerciales dice que ya tiene preparado, creo que el de la estación, que ya tiene listo el protocolo. Sería interesante también conocerlo. Para este caso, es importante que usted empiece a trabajar con la promoción. ¿Qué quiere decir? Que tiene que orientar a su hermano, el dueño de la peluquería, a todas las peluqueras, a todo el que está en las aseadoras, de todo lo que tiene que ver cómo va a ser en ese manejo. Ir trabajando en esa sensibilización, porque si yo creo que el virus no, o que yo no creo en eso porque un amigo y me dijo que eso es simplemente echando una mezcla de vinagre con formol y esto y lo otro, todo eso que estamos escuchando, barbaridades. Si creen la persona que va a trabajar en eso, que eso es así, dígame cuándo vamos a tener un protocolo que se aproxime a algo serio, de acuerdo a lo que acabamos de ver, a lo que es de verdad el manejo de una epidemia. Volviendo a los aspectos relevantes de los lineamientos que contiene la circular 01, contempla las medidas que se deben adoptar. Yo quiero decir, no es a copiar, no es a fusilar, no es a tenerle simplemente cambiándole el título y eso, entonces siguiéndolo, porque conozco protocolos de bioseguridad, ustedes saben,
que por mi desempeño como epidemióloga y en esto cuando recopilábamos todos los protocolos, es más, abro paréntesis, a los entes territoriales ya salió el protocolo de cómo manejar, qué pena tener que decírselos acá, porque a todos queremos hacer negación, cómo va a ser el manejo de los cadáveres de las personas que fallecen por el COVID-19. Y entonces, hoy los municipios con los que manejan los cementerios tienen que montar el protocolo. Hoy las empresas de salud diciendo cuántas bolsas es que hay que tener el cadáver, de qué calibre, qué características, cómo los tienen que transportar, qué van a hacer con el cadáver. ¿Sí? Entonces hay que hablar con el sepulturero, con el que maneja la bóveda. Aquí no es, pero no es lo mismo hablar del cementerio de La Milagrosa que el de allí de un pueblito, de un municipio en un corregimiento que tiene en unas condiciones pésimas, o como lo que hemos visto en municipios como Alvarado y demás. Y me han llamado de los municipios a decirme, oiga, usted, doctora, usted no tiene por ahí un modelito, uno para yo poder copiármelo y pasarlo desde mi municipio. No es de copiarlo, es de adoptar por parte de los líderes de obra. ¿Quiénes deben ser los que deben hacer esa adopción de esos lineamientos? El director de la obra, el interventor, el supervisor, el jefe, si estamos hablando de una obra, si estamos hablando de una empresa, el jefe del corte o el jefe, el supervisor de la empresa manufacturera X, Y o Z, de alimentos o de lo que esté referida a la empresa. En esto también están muy claras las competencias de las administradoras de riesgos laborales. Y en esto quiero hacer mucho énfasis diciendo de que como están planteadas las responsabilidades de las administradoras de riesgos laborales, lo dicen claramente, no son las entidades responsables de suplantar o de reemplazar el personal, el jefe de la empresa, el director de la obra, quien hayan delegado o el propietario de la empresa, no lo va a reemplazar. Las funciones de las administradoras de riesgos laborales son las de informar, capacitar e entregar algunos elementos de protección en función del trabajo, pero no van ni a financiar ni a reemplazar a quienes sí son responsables del manejo de este protocolo. La otra cosa que hace mucha claridad son las medidas adoptadas que deben adoptar los trabajadores fuera de la obra, que ya lo mencionaba, y también hace mucho énfasis en el protocolo sanitario que debe estar implementado y que va a generar también unos costos con seguridad para la obra, que como mencionaba con alguien, un ingeniero, un arquitecto, como lo mencionaba hace un poco, definitivamente en la empresa de la construcción, que afortunadamente generalmente lo calculan, y es el IU, creo que se les va a ir al de los imprevistos un importante porcentaje de sus utilidades, porque no solamente ha tenido que suspenderse la obra, sino que ahora debe elaborar el protocolo y debe invertir en los elementos, primero en la capacitación, acordémonos, por el lado, en la etapa de promoción, en la capacitación, en la sensibilización, luego en las medidas que van a adoptar dentro del área de trabajo, los elementos de protección, la ubicación de los lavamanos, la compra de los jabones, las toallas desechables, los elementos mediante los cuales las unidades sanitarias que van a ubicar en uno o en varios lugares dependiendo del campo de trabajo, cómo van a segmentar cada una de sus actividades. En esto, entonces, ¿qué quiero decirles en este punto? De que el ministerio entonces publica estos lineamientos y estas orientaciones, pero también ha hecho la viceministra, que es la que más ha intervenido estos días en los lineamientos al sector manufacturero. Pero esos lineamientos no se han publicado en ninguna de las páginas hasta la fecha, y de hecho el ministro dice que está trabajando con delegados suyos
el ministro de Salud, con delegados del Ministerio de Salud para los demás ministerios. Entonces simplemente están hablando del aislamiento, de que deben haber turnos flexibles, de que deben conservarse las medidas de higiene y limpieza, de que deben utilizar los elementos de protección como y algunos métodos de barrera. Es decir, eso es lo general. Eso, mejor dicho, son las vocales del protocolo. Claro que hay que hacerlo. Los elementos importantes son la descripción de cómo debe ser ese documento sistemático, pero no solamente, sino específico, que se adopte y adapte a las circunstancias. O primero, se adapte y luego se adopte. Es lo que debe hacerse. Por eso quiero decirles, y soy muy reiterativa, que yo diría que todos los trabajadores de todos los sectores, el de la construcción, el de la manufactura, pero además el de los servicios, los que están trabajando en casa, todos los sectores, todos los empleadores deben iniciar su trabajo con su personal en la etapa de promoción. ¿Y por qué no? En la identificación del riesgo. Yo tengo lo que me comentaba una amiga. Si tengo puede ser una peluquería, puede tener una peluquería pequeña, pero también hemos conocido grandes complejos donde tienen gimnasio y tienen otro tipo de actividades conexas. O la peluquería que está dentro de un centro comercial. O hablemos de otro sector, el sector de la producción de plásticos. O hablemos de otro tema. Lo hablaba ayer el ministro en la entrevista con Yamid Amar. Ahí lo escuché. Pregunta, porque también creo que alguien que está escuchando me la hizo. ¿Qué va a pasar con las distribuidoras de pinturas o de materiales? Porque la circular referida a la construcción habla de que va a ser para el sector de la construcción y toda la cadena. No quiere decir los proveedores, no solamente. Entonces, el ministro lo que dice, no, es que ya hasta la fecha, a partir del 27, las empresas constructoras disponen de los materiales, pero ese punto se lo vamos a decir después. O sea, no está claro. La respuesta para quien alguien me hizo una consulta, ¿qué va a pasar que tenemos un almacén de pinturas? No, todavía no está claro qué va a pasar con el sector. O lo que dicen los demás sectores, como por ejemplo el comercio. Arranca la industria de manufactura, pero quien hace zapatos o quien hace trajes o quien hace lo que sea, ¿dónde lo va a vender? ¿A quién se lo va a vender? No todo lo podrá vender por televentas. Si está cerrado el comercio. Entonces, fíjense cómo un sector lleva a otro. El sector de la construcción y de la manufactura tiene conexo el tema del sector del transporte. Pero también el tema del comercio, porque hay empresas pequeñas, conozco empresas que trabajan con madera, que no tienen con qué trabajar, no tienen el tiner, no tienen la madera, no tienen la pintura, porque están cerrados todos. ¿Quién le puede proveer esos elementos? Creo que ya podemos pasar al punto como a manera de conclusión y de recomendación, pese que ya veniendo algunas recomendaciones. Lo uno es de que este abordaje de esta crisis sanitaria, no solamente sanitaria, sino económica y social mundial, ¿sí? No se dispone de modelos para afrontar, no hay una fórmula, ya no está probado. Decía alguien que leí estos días, esto es como estar navegando sin brújula, esto es como estar en ensayo-error. Yo puedo creer que hoy, y el modelo me parece adecuado, el modelo colombiano que es el confinamiento, abre un poco, pero si vemos imágenes de algunas regiones del país, o lo mismo, lo que está haciendo la alcaldesa en Bogotá, no es lo mismo mirar los proyectos de la construcción de Medellín, Cali, o Barranquilla, o Bogotá. Pero igual también, como aquí estamos hablando de los empresarios tolimenses, revisé el informe de la Cámara de Comercio de las 100 empresas más importantes y representativas del departamento del Tolima. Y créanme que me quedé sorprendida de la cantidad y fortaleza de empresas de la construcción. Pero no solamente porque uno ve muchos proyectos productivos o de construcción, perdón,
por todas partes y a la venta. Y lo decía el ministro de Vivienda. ¿Por qué es importante el sector de la construcción ya? Primero, por el número de empleos que genera. Y segundo, por el número de viviendas nuevas que están en este momento en preventa o ya vendidas. Y tantas familias que necesitan ingresar. Valga la aclaración que en el sector de la construcción no incluye las remodelaciones, solo construcción nueva. Eso también lo aclaró el ministro en las alocuciones de estos días. Lo otro es de que, la manera también de conclusión, es de que tenemos que olvidarnos de que la situación de que el seguimiento que los salubristas y epidemiólogos que están directamente comprometidos con esas cifras y con esos asesores, ese seguimiento y esas proyecciones están basadas en escenarios y en modelos matemáticos. Y esos modelos matemáticos están dados en términos de probabilidades. ¿Qué hacemos entonces los epidemiólogos? Basados en la estadística, en unos cálculos matemáticos, pero obviamente esos cálculos matemáticos y probabilísticos hay que conjugarlos con los elementos sociales. Cómo se comporte la cuarentena, nos dirán cómo sigue. Lo que estaba previsto en el modelo matemático y con el porcentaje de contagio era para que en nuestro país existieran muchos más casos, pero los resultados del confinamiento, del aislamiento preventivo permitieron que esas cifras fueran menores, que estemos haciendo una pausa, que estemos aplazando los picos endémicos que sean mayores, para poder lograr que, como lo hemos y lo han dicho el gobierno nacional, pues hoy estén entonces los respiradores mecánicos que están haciendo en Medellín, que están trayendo del exterior, que está la dotación, las unidades de cuidados intensivos que están adecuando en el Limonar, las camas que están disponibles, y aclarando que en un momento dado, ojalá, no muy pronto, y ojalá de un impacto no muy grande, y ya está claramente establecido que la centralización del uso de las unidades de cuidados intensivos va a estar a cargo, centralizada en la Secretaría de Salud Departamental, en el CRUDI. El Consejo, en todo el manejo de la pandemia y la ubicación tendrá que ser centralizado porque en el Comité Regional de Emergencias, porque de otra manera sería imposible de controlar. Por eso, ese aplanamiento, esa curva que llaman, se ha denominado que no debe ser un indicador de victoria. La lucha no es por derrotar o por aplanar la curva. La lucha es por la vida. La lucha no es contra la tendencia estadística. La lucha es porque muchas personas estén sensibilizadas de que podamos lograr cumplir a cabalidad las orientaciones para que muchos profesionales que están trabajando en la búsqueda de la solución, sea a través de los medicamentos o de la vacuna, lo logren pronto, y para que esa evaluación permanente al comportamiento de las cifras no tengan que hacer que se retroceda en las medidas que ya se han tomado, sino por el contrario que pueda iniciarse el trabajo en otros sectores, porque del otro lado la lucha no solamente y el paradigma no está entre la vida y las empresas. Estamos en la lucha por la vida y la supervivencia, todos, pero también en la lucha por la vida y la supervivencia de las empresas, que son las que garantizan que la economía de un país nos pueda permitir a todos retroalimentar y tener unos ingresos que nos permitan poder acceder al alimento, a la educación y a todo lo que representa el beneficio social. Creo que hay otra imagen de las conclusiones. Esta conclusión que ya había mencionado, que es la evaluación permanente para no tener que retroceder y iniciar otros sectores de la economía. Y por última, la última recomendación,
Bueno, creí que había otra imagen, pero bueno, la última recomendación puede ser que está a disposición la empresa que represento, la posibilidad de que si ustedes tienen consultas, crean que podemos asesorar el trabajo que ustedes están realizando, la revisión del trabajo que están realizando o en algo, con el mayor gusto a través de la Cámara de Comercio o a través del clúster de la salud o a través de la empresa alianza con el equipo técnico, y si no es con nosotros, por lo menos la última recomendación que les hago es primero no ir a copiar simplemente de manera mecánica el documento de otra persona, y lo otro, de otra empresa, y lo otro es de que busquen la asesoría desde el punto de vista con las ARL o con las empresas que ustedes sean de su confianza para que esos protocolos que ustedes remitan al Ministerio de Vivienda adquieran la aprobación, pero no solamente que estén aprobados, sino que estén implementados, que ustedes logren mantenerlos y por supuesto que logren con éxito la culminación de sus proyectos por el bien de sus trabajadores y por el bien de la empresa, porque todos los que somos empresarios hoy también estamos preocupados. Creo que hasta ahí sería mi intervención para si hay observaciones o preguntas. Vamos a tomar varias de las preguntas que se realizaron durante la charla. Entonces arrancamos con una de las primeras donde preguntaban tranquilidad, disposición. Recuerden que la primera semana que estuvimos con ese tema de la virtualidad, los primeros días fueron muy duros. Yo parecía como por favor, no escucho. Cerremos micrófonos. Vamos a ir leyendo varias de las preguntas que nos hicieron durante toda la charla. Cualquier otra pregunta pues que no se haya mencionado, me la recuerdan, por favor. Entonces, una de las preguntas era, ¿el sector de metalmecánicas, proveedor del sector de construcción, podría aperturar labores el próximo lunes? No. Y se los digo así porque eso fue una de las, y que se los digo categóricamente. Quien tenga alguna duda, sintonice como lo hice yo y hoy lo volví a revisar. Simplemente entre pregunta a Yami de la intervención de ayer con el ministro de Vivienda. Y esa fue una pregunta puntual. No puede estar aperturado el 27 de abril, porque así ni lo puede hacer siquiera el sector de la construcción mientras no esté aprobado, mucho menos la cadena productiva del sector mecánico, ni el de metal mecánico, ni el de pintura, ni el de nada. Él manifiesta que todas las empresas constructoras hoy tienen los elementos con que trabajar, o a lo mejor les van a autorizar por el momento solo el que disponga de los materiales con los cuales pueda reiniciar su obra, pero en este momento no está autorizado, no puede ingresar, no está dentro de la apertura. Bueno, aprovechando que hiciste mención acerca del aval, había un comentario, es que de acuerdo a la entrevista el viceministro de Vivienda menciona que se tiene que erradicar por correo electrónico el protocolo de bioseguridad para el sector de la construcción, pero digamos que lo que se pregunta es, o lo que plantean es que no se debe tener un aval. Entonces ahí está la inquietud. ¿Se tiene o no se tiene que tener un aval? Se tiene que tener un aval. Se tiene que tener un aval. Tenía esa duda inclusive de quién iba a hacerle el seguimiento. Se tiene que tener el aval. Ahí para apoyar la pregunta, quiero citar la circular 001, donde dice: asimismo, es oportuno aclarar que la circular no supedita el inicio o reinicio de actividades de construcción de edificaciones contempladas en el marco de las excepciones del decreto 531 del 8 de abril de 2020. Las excepciones, o sea, las que sí podrían realizarlo sin el aval, son las infraestructuras de transporte y obra pública, las intervenciones de obras civiles de construcción, las cuales por su estado de avance de obra o sus características presentan riesgos de estabilidad técnica, amenaza colapso o requieren acciones de reforzamiento,
y las construcciones de infraestructura de salud estrictamente necesaria para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus. Correcto. Entonces, digamos que me parece importante porque en todo el chat, en repetidas ocasiones se habló de este tema, de si se tiene o no se tiene, entonces pues aquí ya Está dentro de las excepciones, sí, del decreto. Bueno, continuamos con otra pregunta. Nos hablan de las diferencias entre lineamientos y protocolos. Entonces ahí la pregunta es, ¿los empleadores deben o no esperar los protocolos para reiniciar actividades y así probar la intención de proteger la integridad física de sus trabajadores? ¿O bastan los lineamientos? Bueno, mira, los lineamientos, y el mejor ejemplo es la circular 01. El lineamiento, la circular 1 es el lineamiento. ¿Sí? Sí. Y con eso respondo. Con ese lineamiento deben formular el protocolo. Perfecto. ¿Qué deben hacer las empresas? Esperar el lineamiento oficial para formular el protocolo que les vaya a ser aprobado o no. Porque hay unos lineamientos generales que han dicho, como lo mencioné ahora, unas líneas generales, como en el caso de la manufactura, pero el lineamiento exacto, dijo el señor ministro, que esta próxima semana van a salir los lineamientos de otros ministerios para poder formular los protocolos. Sin embargo, quiero aclarar que dentro de los documentos técnicos del ministerio, si ustedes entran a la página del Ministerio de Salud, van a encontrar lineamientos de muchos temas, para comercio, lineamientos para teatros, para parques, hay una cantidad de lineamientos. Todos esos lineamientos hacen parte, digámoslo así, de la revisión bibliográfica, por decir algo, de los elementos a tener en cuenta cuando el lineamiento tal cual salió el de construcción, el 01 del 11 de abril, va a ser el que es exigible y previamente aprobado. Prueba de eso es que el ministro ayer y antier que ha dicho que han recibido el ministerio más o menos 300 y pico de protocolos que están siendo revisados para ser aprobados. Y el ministro del Deporte, Lucena, dijo, recibí el protocolo de la DIMAYOR, no fue aprobado, por lo tanto no pueden jugar a puerta cerrada. Así va a ser, igualito, es la misma analogía del tema de la DIMAYOR. Presenta el protocolo, se lo aprueba, porque ese no es un sector prioritario, empezando por eso, el del deporte masivo, no es un sector prioritario. Ya sabemos cuáles son las prioridades y entre las prioridades vamos solamente en las dos primeras. Bueno, apenas abrimos la posibilidad de hacer unas preguntas, pues han surgido bastantes. Vamos a continuar leyendo las que más podamos. En caso de que no alcancemos a terminar las preguntas, pues utilizaríamos medios como el correo electrónico para resolver algunas inquietudes. Había una pregunta que hacían y es, ¿cuáles son los profesionales idóneos para apoyar en la elaboración de los protocolos? Donde se mencionaban desde un campo jurídico hasta un campo administrativo, de la seguridad laboral. Entonces sería bueno aclarar eso. A mí me parece que hay unos profesionales que pueden tener un conocimiento y una formación muy integral, que son los profesionales en salud ocupacional. Ellos tienen una formación bastante integral y tienen una formación que les permite poder identificar muchos de los elementos que aquí he mencionado. Profesionales de la salud pública también pueden ser, pero definitivamente hay una cosa que es demasiado importante. Usted puede tener el asesor que sea, de salud ocupacional o el asesor salubrista, lo que usted quiera, pero quien vaya a asesorar tiene que conocer muy detenidamente cómo es el proceso productivo. Por eso un protocolo no se monta a distancia, o no se dice, ay, préstame el tuyo que yo lo hago, eso es la misma cosa, casi el mismo negocio, yo le cambio estas cositas. No, hay que conocer la cadena productiva y hay que tener el profesional que es. Por ejemplo, el sector de la construcción,
un profesional en salud ocupacional, asesor, en el que participen arquitectos, ingenieros, sería un profesional de higiene y seguridad en el trabajo. Obviamente es un profesional que aplica. Y lo más recomendable que quien formule los protocolos sean equipos multidisciplinarios, porque son los que pueden hacer que más rápidamente, y ojalá si tienen un saludista, pues muchísimo mejor. Perfecto. La siguiente pregunta es, si en la obra es importante el uso del aire acondicionado, ¿cómo se puede manejar? Bueno, yo creo que eso tendrán que hacerse unas pruebas sanitarias de cómo está en el ambiente. Sabemos de que el virus no está en el ambiente, primero que todo. Esa primera cosa, porque si no, todos tendríamos que estar, no tendríamos ni cómo respirar. El virus no está en el ambiente. Por eso usted sale a caminar y se protege en una distancia de una persona. ¿Para qué se protege cuando va caminando o usa el tapabocas? A 1 metro o a 2 metros. Porque puede haber otra persona que tenga el virus circulando y lo puede usted inhalar. Pero si usted está en un campo de fútbol o en el campo, en una montaña, entonces no tiene por qué ponerse tapabocas, porque el virus no está en el aire, no está allí, está en contacto con los elementos y las cosas. Si el aire acondicionado tiene que utilizarse, tendrá que tener los sistemas de higiene y de limpieza como cualquier otro, los filtros. Y yo diría que como toda empresa que va a iniciar, no, yo recomendaría que en el área de mantenimiento hicieran una limpieza y mantenimiento exhaustivo. Y sobre todo, hasta un protocolo, cómo hacer un encendido desde y con qué elemento, hasta con protección realmente tendría que ser. Perfecto. Gerardo, discúlpame, yo aprovecho que quiero hacer como una pequeña intervención ahí aprovechando a Ilma, y es, desde la alcaldía me comentan, para aclararle también a muchos empresarios, que la Secretaría de Gobierno, la de Salud y la de Desarrollo Económico, las tres conjuntamente, van a encargarse de velar por el cumplimiento de estos protocolos de bioseguridad y que los establecimientos cumplan con toda esta normatividad a nivel regional. Entonces, se los quería mencionar, me comuniqué en este momento con representantes de la alcaldía y me dieron esa información, digamos, para que sea de interés para ustedes. Y hay otra pregunta muy puntual que me la reiteran muchos empresarios, y es en específico el sector de la manufactura. Ustedes saben que la manufactura pues aglomera diferentes subactividades, como puede ser confección, eléctricos, hasta las mismas panaderías están en todo el tema de manufactura, todos los que transforman alimentos, y tienen la inquietud si todo el sector de manufactura van a poder iniciar labores, obviamente, teniendo el aval del cumplimiento de estos protocolos de bioseguridad. Esa es una pregunta muy específica del sector de manufactura, si tienen la viabilidad para iniciar labores. Mira, lo que yo he leído, que llevo, creo que en los últimos 8, tal vez desde el mismo día que hablamos con las personas de la Cámara de Comercio, he estado sintonizada permanentemente con los documentos, con las alocuciones, con las entrevistas. No conozco que el gobierno nacional haya clasificado, haya segmentado. Es más, es que el protocolo todavía no está. Perdón, el protocolo, ya estoy cayendo en el mismo error. El lineamiento para la elaboración de los protocolos no está. Es muy probable que en el lineamiento vayan a segmentar y a decir qué sectores. Creo que hay mucho avance, o por lo menos el gobierno ha hecho mucho énfasis en el sector de la confección, pero no ha hablado de sectores de manufactura de otras áreas. He escuchado y he leído mucho en el área de la confección, porque ya están hablando desde cómo serían los elementos de protección de barrera, cómo serían otros elementos de protección para ese sector de la confección, pero no de otro sector de manufacturero, y tienen toda la razón. Por ejemplo, el de la producción de alimentos, no es claro. Bueno,
Entonces, continuamos con las preguntas. Con respecto a un caso que tú mencionabas en algún momento. En el caso de las peluquerías, ¿este protocolo lo deben enviar al Ministerio de Salud o a cuál? No, mira, ya aclaremos el tema de la peluquería. El tema de la peluquería me referí simplemente como un apoyo pues anecdótico para ilustrar un tema que estábamos hablando ahí. Mira, lo primero que tengo que decirles es que todas las peluquerías, ¿sí? Lo que ya para poder funcionar y que son vigiladas por las secretarías de salud del municipio y del departamento son los modelos de bioseguridad, el PEGIR, el Plan de Gestión de Residuos. Eso es el protocolo que ellos tienen. Pero el PEGIR, el Plan de Gestión de Residuos de esa peluquería, no es el protocolo al que hago referencia. Eso es solo una parte, porque eso es en la parte sanitaria y de bioseguridad. Ustedes saben que con el contagio del VIH, inmediatamente dijeron, no, entonces, ¿qué es en la sangre? Entonces, ¿cuál es el protocolo para manejar las limas, las tijeras, las cortacutículas? Sí, todo ese tipo de elementos. Entonces, se elaboraron unos protocolos que son los de bioseguridad y manejo de esos residuos del cabello, de todos los demás, los algodones, todo eso, eso es un protocolo del plan de gestión de residuos en las peluquerías, que ya existe. Lo que estaba mencionando en ese momento y me preguntaban es que si ellos para poder en un momento dado en servicios, para aperturar los servicios, van a tener que montar protocolos con seguridad y que ese del PEGIR, del residuos, puede ser la cuota inicial o un elemento a tener en cuenta para formular el plan. Lo mismo en el sector de la construcción, tienen que formular dentro de su protocolo también cómo van a hacer el manejo de los desechos, de los residuos. Todo lo tienen que manejar, sean los desechos que se produzcan en los sanitarios que van a tener que tener ahí y los desechos líquidos del lavado de las manos que van a tener que hacer cada 3 horas, más los guantes o los elementos de protección que han podido estar contaminados o los elementos con que limpiaron las herramientas. ¿Dónde los van a desechar? ¿Cuál va a ser la ruta de evacuación? Porque por donde entran las personas o salen, por ahí van a salir los desechos. ¿Cómo los van a manejar? ¿Sí? A eso me refería con el tema de las peluquerías. Perfecto. En el caso de las ferreterías, también consultan, dado de que hace parte del sistema en el cual está incluido el sector de la construcción. Lo mencionaba ahora, las ferreterías, los de la industria metalmecánica que me hablaban en la primera pregunta, la pintura, todo eso. Eso fue lo que le preguntaron al ministro ayer, exactamente. Y el ministro lo que dice es que todavía no han salido los lineamientos y que hay que esperar cuáles van a ser los lineamientos para poder, porque como eso hace parte del sector del comercio, realmente. Entonces, eso todavía no ha salido. No hay un lineamiento, claro. No, mejor dicho, en conclusión, si es cierto, el 27 está previsto que hay una apertura, pero fíjense nomás para que reflexione el sector de la construcción. Si el 27 es la fecha en que va a haber una apertura, sí, a ese sector, pero el plazo para entregarlo el protocolo ya de cada proyecto es el 30 de abril y el plazo ya hay unos que los han enviado y seguramente algunos se los han devuelto u otros se los han aprobado. A quien lo tenga aprobado es posible que lo pueda empezar a ejecutar desde el 27 o sucesivo. Pero lo que se hace referencia al resto de la cadena de proveedores de ese sector no han dado lineamiento con respecto a ese. No pueden abrir los negocios, no pueden operar. Perfecto. Hablan de, la otra pregunta es, las pequeñas y medianas obras de los particulares que cuentan con licencia de construcción o las que están en curso, ¿qué se puede hacer con estos proyectos? Hacer el protocolo y hacer que se lo autoricen y seguir adelante. Cualquier proyecto, que el que esté desde cero o el que esté en curso, fue claro el ministro.
en cualquiera de las etapas. En el momento que ya tiene un proyecto y tiene las condiciones de poder operar y demuestra en el protocolo que va a cumplir con esos lineamientos de bioseguridad que están incluidos en el protocolo, puede arrancar con el proyecto. Bueno, creo que vamos a responder las últimas dos preguntas. Si les parece, he visto que alguien está... No sé si Gerardo, tú también los ves. Para darle la palabra a una o dos personas que pregunte obviamente temas que tal vez no hayan sido abordados por la doctora Edilma, para poder cerrar y ya de cierta manera podríamos compartir, bueno, acá está el correo de la empresa Alianzas Empresariales en Servicios para que tal vez puedan hacerles llegar algún otro tipo de inquietud. Doctora Edilma, espero que no haya problema que se pueda dar esto. Y en cuanto a la presentación, como les escribí, les voy a poner de nuevo mi correo electrónico. Me pueden escribir ahí solicitando la presentación y les doy respuesta reenviándosela tan pronto termine la sesión para hacerlo, digamos, mucho más práctico, ya que muchos han solicitado la presentación, pero obviamente en el chat no he podido tomar todos los correos. Entonces me interesa poderle llegar a todos los correos que tienen este interés. Ya les voy a escribir de la Cámara de Comercio. Y como les digo, serían las últimas dos preguntas para poder cerrar, sin antes agradecerle a la doctora Edilma por toda esta explicación tan clara. Creo que uno de los participantes manifestaba que los conceptos fueron muy claros y obviamente a todos ustedes por participar de este espacio. Aquí ya les estoy compartiendo mi correo. Como les repito, por favor me pueden escribir ahí solicitando la presentación y yo se lo respondo adjuntándole la presentación para poderle enviar a todos el PPT. ¿Había otra pregunta? ¿O alguien que quería intervenir? Me gustaría. Veo aquí la mano de Carlos Julio y Diana Arisa. Entonces el señor Carlos Julio puede abrir el micrófono. Ya se lo abro aquí. Don Carlos, lo escuchamos. ¿Qué me pasó? Diana, ¿nos escucha? Dina, perdón. Dina Arisa. Dina, ¿nos escuchas? Sí. Puedes hacer tu pregunta, por favor. Quería saber si para el sector de venta y reparación de vehículos, la venta de repuesto y reparación de vehículos, también puede aperturar el 27. Pues la verdad es que en el tema de transporte, como hay unas excepciones en el decreto 539, es perfectamente comprensible que si está funcionando el transporte, pues tiene que tener el tema de reparación y repuestos, ¿sí? Manifestó el ministro en estos y la viceministra que podía ser, había una posibilidad de que estuviera el tema de reparación y venta, reparación de vehículos y mantenimiento de vehículos, pero no venta de vehículos, que iba a ser muy enfática en eso. Sinceramente y siendo honesta, no tengo la absoluta seguridad de que el sector tenga hoy autorización. No he escuchado eso con esa claridad y prefiero ser cautelosa en eso. Yo ahí te ayudo, Doc Edilma, a ayudarle también a responder a Dina desde la alcaldía. Precisamente en esas excepciones, la alcaldía está esperando el lineamiento del decreto nacional para viabilizar el sector de autopartes y talleres mecánica, que es parte de la cadena de valor de todo el sistema de transporte, como lo menciona la doctora Edilma. Entonces, ese es un trabajo que desde la Secretaría de Desarrollo Económico, de Gobierno y
también de salud están adelantando. De hecho, les comento, nosotros desde Cámara y muchos de ustedes, el sector de peluquerías, bares, autopartes, droguerías, ferreterías, construcción, salud, sector TIC. Nosotros de Cámara hemos venido haciendo unos acercamientos para conocer esas problemáticas que ya están en conocimiento de la alcaldía municipal y ya estamos organizando unas mesas y unas reuniones puntuales sectoriales con cada uno de estos actores y la alcaldía para que ellos de primera mano puedan apoyarlos para priorizarlos en esta reactivación económica. Eso hace parte de una estrategia de reactivación económica que desde Cámara queremos difundir y como les digo, estamos iniciando con estos acercamientos sectoriales. Esta charla hace parte de esos acercamientos sectoriales y ya a partir de este sábado y la próxima semana vamos a iniciar esas reuniones junto con la alcaldía para que pueda acercarse a todos ustedes de acuerdo a su sector y podamos priorizar esas opciones para poder pensar en esta tan anhelada reactivación económica. Bueno, yo creo que siendo ya casi las 5 de la tarde hemos concluido con una buena presentación. Como les digo, se les va a hacer llegar la presentación. Muchas gracias, doctora Dilma, por su tiempo. Muchas gracias a todos ustedes, los empresarios y el público en general que nos acompañaron de esta charla. Esperamos que haya sido de su beneficio y seguramente la intención es poder seguir generando estos servicios que permitan aclarar dudas, que permitan generar conocimiento y capacidades en toda la región. Entonces, Alianza Empresarial en Servicios, muchas gracias por su alianza con Cámara de Comercio de Ibagué y les deseamos a ustedes una excelente tarde. Como les repito, aquí de nuevo voy a escribir mi correo electrónico, me pueden escribir ahí para poderles enviar la presentación. Les agradezco a todos y les deseamos una feliz tarde. Doctora Dilma, le cedo la palabra para que haga el cierre y le agradezco su tiempo. Bueno, muchísimas gracias a la Cámara de Comercio por el interés que ha manifestado. Mi motivación a la Cámara de que continúe con este liderazgo que favorezca a los empresarios y a todos los sectores. Y también agradecer a las personas que, creo que un poco más de 200 personas que se conectaron y que si tienen inquietudes, ojalá también haya podido resolver algunas y que en el momento que estén trabajando recuerden los elementos claves que aquí se han manifestado. Con muchísimo gusto. También para mí fue gran aporte el reto de estar haciendo toda esta revisión y estudio de lo que está pasando. Hace parte de mi vocación como saludista y como elemento social que tengo una responsabilidad con todos los colombianos, con todos nosotros los tolimenses o los tolimenses por adopción, como en mi caso. Muchas gracias y bueno, feliz tarde para todos, que tengan un feliz día. Feliz tarde.